He deseado dar aquí con este sermón, un descanso en la escalera. Eso quiere decir, hermanos, que así cuando a veces usted está cansado subiendo, hay un escalón grande si no se ha dado cuenta, pues es donde usted descansa y toma aire. Y como el último tema es estar viendo las características de la angustia pecaminosa, lo que si el Señor ha acompañado su palabra, habrá evidenciado muchas de las debilidades que tenemos en nuestro corazón cuando sufrimos. Y aquí quiero que tengamos hoy día ese descanso en la escalera, un momento donde usted tome aire para lo que sigue. El tema general que estamos viendo es consuelo divino en la angustia, el consuelo divino en la angustia. Y vimos en un primer momento que dolerse, angustiarse, es legítimo, hace parte de nuestra vida. Luego vimos un asunto negativo, señales de la angustia pecaminosa. Y este descanso de escalera le he llamado Benoni no, Benjamín. Benoni no, Benjamín. Y este será nuestro proceder. En primer lugar, vamos a mirar este texto en su contexto inmediato y derivaremos de allí unas lecciones de la manera como el dolor debe afrontarse. Luego, vamos a mirar este texto en su alcance espiritual y finalizaremos señalando su aspecto cristológico. Así que acompáñeme y tome esto, queridos maestros, también como una lección de la forma de abordar la palabra de Dios. Primero, el asunto de nuestros problemas temporales. Raquel se nos presenta en la Biblia como una mujer impaciente e intemperante, muy poco contenta con la voluntad de Dios, con las disposiciones de Dios. Dios no le concedió por mucho tiempo el poder tener hijos. Te recuerde que mientras las siervas de Jacob tenían hijos, Raquel, la esposa más querida, no podía tener hijos, lo cual en su tiempo era parte de la honra de una mujer. En Génesis, bueno, hoy también. Antes estaba matizado más en el antiguo pacto, pero nuestra Biblia dice en Timoteo, y se salvará la mujer como engendrando hijos. Muy bien, pero no es el tema hoy. En Génesis 31 y 2 se lee: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Donde vemos la obsesión que tenía Raquel por tener hijos. El deseo en sí no era malo, hace parte de la voluntad de Dios, es una bendición. Ella lo que estaba deseando era una bendición, pero su problema era desearlo por sobre lo que Dios había dispuesto para ella y desearlo de forma desmedida. Aun si es una bendición, uno puede pecar por querer algo que Dios claramente nos está diciendo que no quiere. Pero nosotros lo deseamos, pero lo deseamos más que lo que Dios quiere. Y a veces también cuando lo deseamos de forma desmedida pecamos. Así el asunto sea bueno, quererlo desmedidamente. El problema de ella no era el deseo en sí. ¿Qué quería ella? Tener hijos. ¿Bueno o malo? Pues bueno, pero Dios no quería. Y segundo, ella lo quería demasiado, al punto de envidiar, por ejemplo, a su hermana y reclamarle a su esposo que por qué no le daba hijos. Gente resiente en su vida lo que se le quita. Su dolor viene de lo que perdieron, pero el dolor de otros, como el caso de Raquel, viene de lo que no tienen, de lo que Dios les niega, y preferirían morir que soportar una negativa divina. El profeta Jonás, en Jonás 4:8, se lee, dijo:
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora, desear la vida no estaba mal, ¿me hago entender? El deseo en sí no era malo, lo que deseaba, digo, pero en la medida que lo deseaba y como él lo deseaba, lo hizo desear la muerte antes que experimentar esto. Bien, en el caso otra vez de Raquel, Dios le concedió 2 hijos. Y nuestro relato viene cuando dio a luz a su segundo hijo. Recuerda que el primero era José, muy querido no solo por ella, sino por su padre. Lo consintió tanto que, aprenda de esto, papá, usted consienta a un hijo e inmediatamente le bota al consentido el odio de sus hermanos. Entiéndalo. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. Aquí se ve. Aquí se ve. No es mi tema, pero aquí se ve. Yo no me reiría. Usted está con una bomba de tiempo, viviendo bajo su techo. El hijo consentido se creerá mañana con derecho y el resentido se lo hará saber. Pero sigamos. Y el otro hijo, Benjamín, imagínense, el que estaba dando a luz. O sea que por ambos lados, hijos consentidos. Pero bueno, pero como hace notar el puritano, mucha sabiduría, dice, Raquel había dicho apasionadamente, dame hijos, o si no me muero. Y ahora que tuvo sus 2 hijos, murió. En esto, hermanos, remarcamos que es la bendición de Dios sobre algo lo que hace que tal o cual cosa sea una bendición, y no en sí misma las cosas. Es decir, no es el vaso de agua una bendición en sí misma, pero si Dios pone su bendición en algo, eso realmente es una bendición. Miren, hermanos, no son las codornices la bendición es si Dios envía sus codornices de buena voluntad, o si no las mismas codornices vienen a ser juicio para nosotros. Ella pensaba, los hijos son la bendición. ¡Ah! ¿Cuántos padres tienen a sus hijos como espinas metidos en sus ojos? Es si Dios bendice. Todo lo que Dios bendiga, así sea una cárcel, eso es una bendición. El palacio de un rey no es más bendición que la mazmorra donde estaba Pablo. ¿Dónde estaba la bendición de Dios? En esa mazmorra. Es donde Dios pone su mano, lo que es bendito. Ella razonó, son los hijos mi bendición. Hermanos, es Dios. Mire lo que hace Dios para nuestra instrucción. Ella pudo tener hijos, pero no los disfrutó. Murió. Ella vivió con amargura todos sus días, sin contentamiento de la provisión de Dios para ella, sin reposo en su alma. Amó más la maternidad que su participación en los planes de Dios para conformar un pueblo, lo cual era la promesa dada a Abraham. Pero ella amó más la maternidad que los planes de Dios. Al final, Dios cumplió su propósito, sacó hijos de ella, pero ella no lo disfrutó, no vivió para disfrutarlo. La única manera que usted disfrute las cosas es si las reconoce y las alinea al plan de Dios. Raquel nos recuerda que podemos vivir cada día de nuestra vida entristecidos y con dolor por aquello que no tenemos o nos es quitado, despreciando las miles de bendiciones que Dios sí nos da. También ella nos recuerda la persona que en un dolor rehúsa el consuelo, amarga su espíritu y prefiere sumirse en la angustia antes que dejarse alentar, pues al final la voz de no temas, lo que le dijo la partera, fue superada y sofocada
mientras moría. Es decir, ¿de qué le sirvió el consuelo de la partera? De nada, porque ella aún después de eso dijo, Benoni. Aprenda de esto, por favor. Este cuadro también nos muestra que en la vida de las familias que temen a Dios, cosas duras pueden presentarse. Nuestra fe, hermanos, no nos blinda de cosas amargas. Nuestra iglesia debe dar gloria a Dios, porque en sí no hemos experimentado cosas profundamente amargas. Digo yo, hay pastores que al año sepultan varios de sus miembros, aún hijos, niños. Pero hermanos, no es porque seamos cristianos. En la vida de las familias cristianas pueden pasar cosas duras, calamidades. Aún en las más alegres bendiciones, usted y yo debemos reconocer que viene una mancha que nos recuerda que el gozo perfecto y las bendiciones verdaderas están en el cielo. ¿Qué cosa? La mejor bendición temporal, no piensen en lo eterno, porque eso no tiene mancha, pero en lo temporal, ¿qué cosas Dios nos da como una bendición que no tengan una manchita que le recuerde que el cielo no es aquí? Hablemos, por ejemplo, de la procreación. La procreación es una grandiosa bendición en este mundo caído. Es al revés de lo que dice la gente. Es un mundo malo, que vamos a tener hijos. Pues tenga hijos para que haga un mundo bueno, ¿no? Es decir, para la alegría a este mundo. Al menos de lógica. La Biblia dice, por ejemplo, que los hijos son una bendición. Entonces, más hijos, ¿qué es? Perfecto, más bendición. Dice la Biblia que ellos son herencia de Dios. Y aún la procreación, como es de bendita, le arrebató la vida a la madre. Porque las bendiciones completas solo están en el cielo. De aquí abajo, todo trae una mancha. Una mancha. Eso cuando a usted le dicen, es que mi esposo es perfecto. Vea, la mancha la tiene la hermana en los puros ojos. Pobre ciega. Nadie se casa con un hombre perfecto. Nadie. Y algunos maridos son el recordatorio vivo de donde Dios no ha puesto su mano. Que le hacen anhelar el cielo a las pobres hermanas. Al revés también pasa. Estos son los efectos imborrables del pecado en el mundo. Esta mujer, recibiendo la mejor bendición temporal para una mujer, le fue quitada la vida. Todo nos recuerda que estamos en un mundo caído. Lo vemos en nosotros, lo vemos en los nuestros, lo vemos en el mundo. Y nuestra profesión de fe, es decir, el hecho que seamos cristianos, no va a anular los efectos del pecado sobre el mundo caído. Dijo alguien, la vida humana comienza con tristeza y las rosas de su alegría están rodeadas de espinas. La alegría de un hijo se vio mezclada con el dolor de la pérdida de la madre, y esto porque de este lado de la eternidad no vamos a tener todo junto. O usted tiene algo o tiene lo otro, pero junto no. Por eso yo le doy a mis hermanos y a mis hermanas ánimo. Belleza y laboriosidad rara vez vienen juntos. O lo agarra bonito o laborioso. ¿Ya? Ambas cosas en las novelas. ¿Me hago entender? Es una ilustración. Pero hermano, dígame usted, ¿no? Algunos tienen salud y no tienen dinero. Y los que tienen mucho dinero no tienen salud para disfrutar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha visto? Es verdad, no tiene usted todo junto. Y el que tiene ambas cosas de algo adolece. En su pena y dolor, manifestando su angustia y su proximidad a morir, en el versículo 18 dice, mire el clímax de su dolor,
Y aconteció que al salírsele el alma, esta mujer estaba agonizando en ese momento, llamó el nombre de su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Era una buena descripción de lo que ella estaba viviendo en este momento, un profundo dolor físico, por supuesto, pero exhausta también emocionalmente. Ella en su momento no vio esperanza. En su caso, el hijo que nacía era el hijo de su dolor. Ella lo vio así. Ella no pudo ver más en el rostro de ese hijo ensangrentado que venía al mundo. No pudo ver más que el hijo de su dolor. Pero para muchos padres, los hijos de su tristeza los tienen que soportar toda la vida. Ella ni lo soportó ni un momento, pero muchos tienen vivos a Benoni. Hijos que escuchan, nunca sean el Benoni de sus padres, nunca. Que su papá lo recuerde con alegría, que su papá lo recuerde con aprecio. Muchos son el hijo de la tristeza de sus padres, de su iglesia, de sus pastores. Son el hijo que cuando lo recordamos nos produce tristeza por lo que hacen, por lo que hicieron, por lo que no hacen, por las maneras como andan en la vida sin sabiduría. Son el hijo de la tristeza. Cuando les recordamos, no reímos. Cuando lo recordamos, tememos, lloramos por usted. Usted no nos produce gozo, ni a sus padres lo produce. Nunca sea el Benoni de sus padres. Nunca. La tragedia, los problemas, las calamidades nos muestran las miles de privaciones que pueden visitar nuestras familias. Es verdad, hermanos, es verdad. Este cuadro también nos muestra cómo personas de piedad pueden afrontar de manera apasionada su dolor. No queremos ser rudos con Raquel, hermanos. Raquel no fue nada a la luz de hoy muchos cristianos, ¿verdad? Así que no es una excusa, pero con Raquel vemos cómo personas de piedad pueden afrontar de forma pecaminosa, apasionada su dolor. Hemos asegurado que el dolor, el duelo, la angustia hacen parte de la vida, aún de la vida cristiana. Dios nos ha dado salidas para lidiar con el dolor, para soportarlo, para andar en la fe y para irlo superando en su gracia, de manera que la gracia triunfe también sobre el dolor como lo hizo sobre el pecado. Sin embargo, existe también el dolor pecaminoso, cuando se sale de control, cuando nos hace olvidar a Dios y sus bendiciones, cuando amarga nuestro espíritu, cuando nos distrae y nos inhabilita para el servicio cristiano. Aquí se ve que el dolor es pecaminoso. ¿Por qué? Porque Raquel no vio ni la promesa ni la esperanza. Dos cosas. No vio la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Una nación grande de sus entrañas. Y aunque ella no puso la mayor cantidad de hijos, hermanos, estaba poniendo 2 hijos para la promesa. ¡Qué gozo, hermanos! Está bien, no puse 5, no puse 4, pero puse 2. La promesa de Dios a Abraham de hacer una gran nación, Dios le permitió a ella también cooperar. Pero ¿cómo resumió este episodio? Benoni. Pero tampoco vio el consuelo. Hermanos, si va a ser necesario que todos pasemos amargura, es mejor pasarla como cristianos. No se va a librar, es lo que le digo. No se va a librar. Hoy o mañana. Va a experimentar angustia de cualquier lado. A veces más grandes, a veces más pequeñas. Hermanos, si los tragos amargos son necesarios, ¿por qué no afrontarlos con consuelo? Tomado de las manos de Dios, aferrados a la provisión de Dios. Pero ella pasó este trago amargo, que era su último trago. Ella no lo sabía,
en un momento, pero era su último trago. ¿Y cómo lo pasó? Descontenta, en dolor, resentida con el designio de Dios para su vida. Aquí Jacob habló para corregir este asunto. Él no quería renovar el recuerdo doloroso de la muerte de la madre cada vez que llamaba a su hijo por su nombre. Como ya lo habíamos dicho, hermanos, llamar o dejarle al niño Benoni, cada vez que le nombrara Benoni, le iba a recordar, hermanos, era un recuerdo muy pesimista de lo que había pasado, y cambió su nombre y lo llamó Benjamín. Benoni, ¿qué es? El hijo de mi dolor o de mi tristeza. Benjamín. Bueno, tiene muchas traducciones, la verdad. No es fácil traducir, pero más o menos va así. Hijo de mi mano derecha, sabiendo que la diestra, en esas metáforas que se usaban antiguamente, la diestra es sinónimo de fuerza, de poder, de habilidad. Hijo de mi derecha, o hijo muy querido para mí, porque si alguien es derecho, ¿cuánto ama su mano derecha? Un montón. O, si lo mira metafóricamente, el apoyo o el bastón de mi mano derecha. ¿Y sabe qué me da más sentido? Jacob estaba diciendo, el Señor me está quitando mi consorte, pero me está dejando un bastón para apoyarme en mi vejez. Qué lindo, ¿no cree, hermano? Cómo este hombre mira estas cosas. No importa si es el hijo de su mano derecha, el que él piensa que va a sacar, por así decirlo, la cara por él, o que lo va a cuidar, o que va a ser el lugar de consorte. Igual, este hijo, Jacob lo consideró una bendición. Y piense algo, hermanos, aunque Raquel es la que estaba con dolores de parto, los padres, en otro nivel, pues también sufrimos lo que pasa. No se crea el cuento feminista, hermana, que solo usted es la que sufre en el parto. Por supuesto que usted está poniendo dolor físico, pero si usted se ha casado con un hombre piadoso, hermano, ellos también sufren. También se angustian. ¿No ve que quién está dentro de la sala? Está su persona más querida y un hijo querido. ¿No ve? No se crea el cuento feminista, mujer. No se crea la más dura de todas. Usted sufre un momento, nosotros sufrimos de ir para adelante, hermanas. Como usted no cree. Se habla de un padre piadoso, no esos vagos que abandonan a sus hijos. Pero como ama un padre cristiano, por eso en la Biblia no se dice amor como de madre, siempre se dice amor como padre. Escúchelo. Porque en la vida cristiana nadie ama más que con un papá. Así la mamá diga, nosotros amamos, la Biblia dice, usted verá qué hace con la Biblia y punto. Este hombre también estaba sufriendo. Y estaba sufriendo algo así como ver morir a su esposa. Y el hijo de la esposa, ¿qué más quiere? Venir al mundo. Este hijo además completaría las 12 tribus de Israel. ¿Lo sabe? Con Benjamín se completaban las 12 tribus de Israel, pueblo del que vendrían reyes, sacerdotes, profetas y finalmente el Cristo. Jacob se remontó sobre el dolor. Jacob se remonta en fe. No desea añadir más dolor al ya doloroso episodio y decide ver las cosas desde otra perspectiva. Dios me quitó mi consorte, pero me proveyó un bastón, un hijo de mi mano derecha. No se quedó en la pérdida. Glorificó a Dios por esto con esperanza. Jacob nos enseña algo a todos los que tememos a Dios y le tenemos por Padre. Y esta es mi conclusión de la primera parte, que el dolor en nuestra vida no escribe la última palabra. El dolor en nuestra vida cristiana no escribe la última palabra. Que la angustia no pone el punto final a nuestra historia.
que las penas no sellan el sobre. Aún en todas las angustias que usted y yo podamos vivir, en todas las penas que afrontemos, la más grande que podamos enfrentar, ¿cuál será? La muerte, ¿verdad? Pongámosla allá, en ese extremo. Aún la más grande que podamos enfrentar, usted y yo podemos decir, Benoni no, Benjamín. El dolor me puede estar quitando la vida, pero si ese fuera el caso, tengo la esperanza puesta en el Señor. El dolor no escribirá la última palabra en nuestra vida si usted está en Cristo. Aún si muere, todavía le queda un poco de gozo porque al morir nos vamos con el Señor. La tristeza aún de la muerte debe superarse por la esperanza de triunfo de un creyente entrando a las moradas celestiales. Las pérdidas temporales de la salud, aquellos problemas que nos angustian, pueden ser superados y llevados con esperanza, la esperanza de la fe de los hijos de Dios, porque aunque no veamos de qué se trata, usted y yo en cualquier problema podemos decir, todas las cosas obran a bien a los que amamos a Dios. ¿Si nota que el dolor no pone la última palabra? La última palabra la pone Dios. Y la pone con esperanza y gozo. Al final, al estar en manos de Dios, no importa por dónde nos conduzca, siempre hemos sido bien conducidos. El Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La esperanza de los creyentes, que en esta vida seamos guiados según sus pensamientos. Y al morir, ser recibido en gloria. Si eso es así con el más grande mal, ¿por qué no debería ser así en las cosas menores? Y en esto deberíamos consolarnos unos a otros. Matthew Henry entiende que la partera le quiso dar consuelo de muy buena intención a Raquel, pero fracasó en algo. ¿Cómo la consoló? Ella le dijo, no temas, aún tendrás este hijo. Es decir, vamos, aliéntate, que también nacerá este otro hijo. De muy buena intención y en cierto sentido fue apropiado. Pero Matthew Henry piensa que falló en algo. Él dice, somos propensos en peligros extremos a consolarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos con la esperanza de una liberación temporal en la que podemos ser decepcionados. Más vale que encontremos nuestro consuelo en lo que jamás puede fallarnos, la esperanza de la vida eterna. Si hubiera estado allí como la parte le dice, tranquila, todo va a salir bien, pues queda mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ella muere. Un buen consuelo de buena intención, pero no fue al fondo. Lo que pensamos debió ella ser consolada. Suena muy solemne, pero ella debió ser consolada en la esperanza de la vida eterna. Así que recuerde que en los asuntos de esta vida, el dolor no escribe la última palabra en sus hijos. No importa lo que usted esté angustiado viviendo, el dolor no pone la última palabra. Dios la pone, en el caso de sus hijos. Dios lo hace para su bien, hermano, no solo para su mayor interés temporal, sino para su bien eterno. Así que si cualquier cosa que hoy lo haga sufrir lo mantiene lejos del infierno, dele gracias a Dios, hermano. Al final es suyo el beneficio. Nuestra historia no terminará con lágrimas. Con lágrimas quizá usted muera. Y hasta ahí lloró. Será recibido con gozo en las moradas celestiales. Allá no hay lágrimas. Como le digo, el dolor no pone o no sella el sobre de nuestra vida. Segundo, ahora remontémonos a una aplicación espiritual. Tomaremos como punto de partida este relato, el mismo relato de Raquel, su hijo, para hablar del asunto de nuestro más grande dolor. No
hablo del dolor de aquellas penas temporales. No las quiero minimizar. Ya hablamos de esas en este punto que acabamos de pasar. Quiero que consideremos desde esta perspectiva el más grande y doloroso mal que todos nosotros tenemos. ¿Cuál es? El pecado. Todas y cada una de las descripciones de la Biblia que la Biblia hace del pecado son terribles. ¿De dónde viene la muerte, la enfermedad, los problemas? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a suponer, hermanos, que si aún por la misericordia de Dios, una persona nació en el seno de un hogar de principios bíblicos, debe reconocer que el muro de protección que eso representa no es infinito ni infranqueable. Hay un muro, gracias a Dios, pero ese muro no es infinito, no cubre todos los flancos. Hermano, y si Satanás golpea, lo echa abajo. ¿Me hago entender? Es un muro, gracias a Dios. El pecado puede penetrar y hacer grande mal, aún en los que han sido levantados con cuidados bíblicos. Aquellos que nacieron en un hogar donde no se temía a Dios, no solo vieron el rostro desfigurado de sus padres por el pecado, no solo experimentaron ver el rostro desfigurado de sus hermanos, estoy hablando metafóricamente, sino que aprendieron a crecer viendo su propio rostro desfigurado por el pecado. El pecado, cuando ya se vuelve personal, consciente e intencional, nos ha propinado los peores dolores de nuestra vida. Hemos experimentado cada uno de nosotros la furia del pecado, pasiones, deseos que no pueden ser gobernados. La inmensa gama de maneras en las que pudimos pecar es asombrosa. En esa vida de pecado fuimos dañados por muchos y dañamos a muchos también. ¿Cuántas malas decisiones usted le puede atribuir a su vida en pecado? ¿Cuántos malos procederes? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos pensamientos cargados de pecado? ¿Cuántos planes y proyectos tomados en la carne de los que hoy todavía nos estamos arrepintiendo? No solo la Biblia nos dice que cometimos pecado, sino que a fuerza por cometer pecado, la Biblia dice que llegamos a hacer algo. Eso ya es complejo, porque una cosa es que una persona robe, otra cosa es que por la continuidad de su crimen se le llame ladrón. Y era nuestro caso, hermanos. No solamente pecamos, ya éramos algo. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y esto erais algunos. Esto éramos. Se podía decir de nosotros que eso éramos. No que cometíamos tal pecado, sino que eso éramos. Cuánta muerte paseándose a nuestro alrededor, hermanos. Cuánto olor de muerte para muerte. Éramos el Benoni de nuestros padres. Éramos el Benoni de nuestra sociedad. En un sentido de Dios como creador, éramos el Benoni de Dios también. Criaturas de su tristeza. Cada uno de nosotros, sin excepción aquí, todos, Benoni. Hijos de la tristeza de Dios. Hijos de su tristeza, hijos de su dolor. Hermanos, pero el pecado, nuestro pecado, no escribió la última palabra en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. En medio de la sombría muerte espiritual, en medio de la hediondez del pecado,
Dios levantó hijos para su gloria. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios, esa palabra es maravillosa, son los peros divinos que nos gustan, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Sí nota cómo estábamos muertos? Ahora nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que cada uno de nosotros antes éramos hijos de la muerte, hijos de vergüenza, hijos de ira, hijos del dolor, ahora hijos del amor de Dios. Fue el Señor el que hizo de pecadores hijos de luz, como hemos cantado. ¿Recuerda la descripción de 1 Corintios que vimos? Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fue Dios, hermanos, que nos miró en nuestro pecado, en nuestra muerte, y dijo, Benoni no, Benjamín, usted y yo, hijos de la alegría de nuestro Señor. Hoy cuando en la tierra nos ven pasar, gloria a Dios por ello, no dicen, allí va el apostador, allí va el borracho, allí está la mujer inmoral, allí va el maldiciente, y muchas cosas más. Quizás hoy dicen, allí va el cristiano, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante, hermanos, es el testimonio del cielo. No que en la tierra se alegren de tener un cristiano, sino que haya alegría en el cielo por un pecador que se ha arrepentido. Que los ángeles que son encargados de cuidar al pueblo de Dios se comenten unos a otros. He aquí un hombre que estaba destinado a la muerte, ahora es un heredero de la vida. Hoy día, hermanos, tenemos que luchar por no seguirnos calificando a la luz de lo que éramos, de lo que hacíamos, del testimonio que un día tuvimos. Porque si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que ahora, pese al historial que tuvimos, Él ya no nos considera de acuerdo a ello, sino que a la luz de nuestra posición en Cristo ha cambiado. Ahora Él no nos ve como Benoni, Él nos ve en su justicia como hijos y en esa dinámica de santificación. Sí, nos ve como quien era pecadores, pero como pecadores perdonados, redimidos, santificados. Y esto, hermanos, porque nuestro Señor, como el gran Jacob, el padre del verdadero Israel, que es la iglesia, dijo, Benoni no, Benjamín. El pecado no escribió la última palabra en su vida. Nuestras maldades no pusieron el punto final. Toda maldad, toda transgresión, concupiscencia, no sellará el sobre al final. Cuando vayamos a morir, la muerte de todos los hombres, por un lado, sabremos, por otro lado, que no moriremos una segunda vez, porque Cristo nos redimió. Recuerde que el que nace solo una vez, morirá dos veces, pero el que nace dos veces, solo morirá una vez. Y al final de los días, 1 Corintios 15, 53 al 55, vaticina lo siguiente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible, nuestra morada, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, cuando estemos en el cielo, la gracia habrá triunfado sobre el pecado. Los hijos del pacto habrán sido todos reunidos delante del trono celestial para siempre jamás en glorias eternas. Benoni no, dolor no, lágrimas no, pecado no. Dios nos hizo hijos de su alegría y así será para siempre. Por último, el asunto visto desde la historia de la redención. Me voy a apalancar en el mismo texto. Hace mucho, mucho tiempo, cuando apenas amanecía la historia, un hermoso hombre fue puesto en un inigualable jardín. Este hombre fue creado como un ser que se parecía a su creador. Fue creado luego que todas las cosas fueron hechas. Este hombre no fue traído como en un parto, con dolor. Fue traído en medio de alegrías. Era el príncipe de Dios en la tierra, el pináculo de su creación. En la genealogía de Lucas 3:38, Adán es llamado Hijo de Dios. Delante de él estaba la tierra y las más grandes bendiciones de Dios, dependiendo de su obediencia a la voluntad divina, para lo cual Adán estaba capacitado. Adán era el Benjamín de Dios, era el hijo de su mano derecha, era el hijo de su bendición. Pero el hijo de la alegría de Dios cayó en pecado. Esta historia es turbia porque se teje al revés. Benjamín se convirtió en Benoni. La esperanza se convirtió en desolación. La bendición se tornó en maldición. El hijo amado ahora se convirtió en el hijo desterrado. La historia de la redención había comenzado y el Señor cubrió a Adán. El pecado de Adán va a ser siempre recordado. Su pecado y las consecuencias del pecado de Adán serán recordados en la Escritura. En Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El pueblo de Israel, al abandonar el pacto de Dios, fue comparado con Adán, quien abandonó el pacto de Dios. Se nos va a recordar que fue por Adán que el pecado entró en el mundo, que fue por Adán que la muerte reinó, que en Adán todos mueren. La teología de la Biblia nos enseña que en Adán todos venimos a ser contaminados y culpables. La culpa de su pecado fue traspasada y su contaminación transmitida. La Biblia dice que el dolor no solo se apoderó de la raza humana, sino que se apoderó de la tierra, la cual hasta el día de hoy gime para ser liberada de las consecuencias del pecado. Los diferentes tipos de temores, dolores, problemas, desolaciones vinieron cuando Benjamín vino a ser Benoni, cuando Adán vino a pecar. En la historia de Israel vinieron hombres que parecían encarnar alguna esperanza, pero como todos los demás hijos de Benoni, todos mueren. Siglos después, desde la matriz de un mundo que gime, desde las entrañas de un mundo muerto, desde las profundidades de la densa oscuridad y sombras de muerte, el Señor levantó a su hermoso Hijo Jesucristo como el segundo Adán. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
la luz del mundo, la única esperanza de la humanidad, venía a este mundo. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios en su gracia inconmensurable dio a su bendito Hijo para que el pecado del primer hombre no escribiera la última palabra en esta tierra. Y sin embargo, Juan 1:9-11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, esto es, hermanos, nuestro gran Benjamín, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Allí, hermanos, la humanidad caída, todos los hijos de la tristeza de Dios, los hijos del pecado, los hijos de la maldición, los hijos de la ira, llevaron al deseado de las naciones a la cruz y le mataron. En una locura desenfrenada, las tinieblas quisieron apagar la única luz que alumbra a todo hombre. Pero hermanos, el pecado no puso el punto final. Jesucristo se levantó y venció. No venció donde su predecesor fracasó, pues Jesucristo no venció en un jardín al fresco del día, venció en un desierto, en una cruz y en un sepulcro. Allí estaba el Hijo de la diestra del Padre levantándose de la cruz. Primera los Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto puede ser entendido mejor así, hermanos. Fue hecho Adán, el primer hombre, Adán, alma que vive. En cambio, el postrer Adán, espíritu que da vida. ¿Hay una diferencia entre vivir y dar vida? Por supuesto. Adán fue alma que vivía. El segundo Adán es alma que da vida. Espíritu vivificante. Y en esto le compruebo que Jesús es el verdadero Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la diestra. Hechos 5:31. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Dios miró la historia del hombre y lo que Adán había hecho, como nuestro gran Jacob dijo, Benoni no, Benjamín. Nuestro gran y poderoso Benjamín, el Hijo de Dios, el Hijo de su alegría, el Hijo de su poder, el Hijo de su complacencia, se levantó del sepulcro para dar vida a todos aquellos que nacen y viven bajo el poder y la condenación del pecado y que arrepentidos y creyendo vienen a Él. Porque la historia que es de Dios, no será sellada por el pecado. Eso lo dice 1 Corintios 15:20-28. Es un texto largo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, nos recuerda a Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, los que están en Cristo. Pero cada uno a su debido orden. Cristo será vivificado primero, que son las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Me interesa esto, el fin. ¿Cómo terminará la historia? ¿Cómo terminará esta historia que estamos viviendo? ¿Cómo terminará? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte más adelante. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también este Hijo de la diestra de Dios, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Esta historia termina, hermanos, en la versión que la conocemos, cuando todo sea sometido a los pies de Cristo y Cristo someta todo a los pies de Dios. El pecado no escribirá la última palabra en esta historia. Parece que el pecado es el que está escribiendo nuestra historia, pero es Dios quien la escribe. Benoni no, Benjamín. El que está en Cristo, hermanos, puede mirar todas las cosas con esperanza. Repasemos el sermón. ¿Qué puede mirar con la esperanza? Sus asuntos temporales, porque el dolor no escribirá la última palabra en su vida. También puede ver con esperanza el asunto de su pecado, porque el pecado no escribirá la última palabra en su vida. Y el cuadro más grande, la compleja salvación escatológica, porque el pecado no escribirá la última palabra. Gloria a Dios, hermanos. Por eso es que sufrimos de otra manera. Él siempre ha escrito el final con tinta de oro, el oro de la gracia y de su gloria eterna. Bendigamos al Señor por eso esta tarde. Oremos.